Yo voy a dar las palabras de bienvenida para este webinar. Este es otro webinar más dentro de la serie que se está haciendo como parte de los trabajos de POLEA y del gobierno del Estado de Yucatán para la formación de la ley en temas de gran relevancia en torno a la ley. Como acaba de mencionar Jimena, el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el de financiamiento e impuestos ecológicos, pues es particularmente importante porque todos sabemos que se requieren recursos para poder desarrollar acciones. Muchos de esos recursos son insuficientes y vienen por parte netamente de los gobiernos de cualquier nivel. Entonces, el contar con cooperación internacional, con el apoyo de otras entidades, pues garantiza de cierta forma el cumplimiento de logros y metas y compromisos que se estén adquiriendo, tanto como parte a nivel nacional, subnacional, como por parte de las propias empresas. En ese sentido, pues también sabemos que una alternativa interesante son los impuestos ecológicos, los cuales tal vez sean no tan conocidos en México, pero sí a nivel internacional existen, ya hay grandes ejemplos donde se pueden observar que el contar con impuestos ecológicos pues tiene un componente o tiene un resultado visible en cuanto al el correcto manejo de los ecosistemas y del medio ambiente, ¿no? Hace poco estaba leyendo en relación a este webinar, estaba leyendo un poquito al respecto y encontré básicamente un artículo que me llamó la atención en donde se relaciona cuál es el índice de desempeño ambiental, el EPI, que a final de cuentas lo correlacionan con la recaudación que se puede hacer en términos de un impuesto ecológico y, pues como la lógica dictaminaría, pues los resultados dicen que mientras un país cuente con una mayor recaudación o mayor aplicación de estos impuestos ecológicos que se utilicen en acciones específicas para el medio ambiente, contribuyen o logran mejor a su compromiso de protección al ambiente. Entonces, esto aunado con las fuentes de financiamiento de cooperación internacional que se puedan obtener, pues nos da mucha luz al final del túnel, porque como ya comentaron, nosotros como humanidad, digo, estamos en una carrera contra reloj, en la cual ya salimos tarde de la carrera, entonces necesitamos acelerar y apretar para poder lograr el compromiso de la reducción de 1,5 grados centígrados que si que el panorama tendencial, pues si no hacemos un acelerón, no vamos a poder lograrlo. Y en ese sentido, estos dos mecanismos que se propondrán el día de hoy, que se nos presentarán el día de hoy, son de vital importancia para poder lograr nuestros objetivos. Entonces, por eso agradezco a los panelistas, a Gabriela Niño de GIZ, a Carlos García del INDETEC, a Salvador Esau Constantino, ex procurador de Zacatecas, y a Luis Sánchez Cataño, que nos proporcionarán información y nos darán mucha mayor claridad sobre estos dos temas. Así que bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras y por tan importante, pues justo, ¿no? Resaltar la relevancia de este webinar. Y bueno, sin más, pues comenzamos con nuestras ponencias. En primer lugar, tenemos la participación de la maestra Gabriela Niño. Ella es maestra en Relaciones Internacionales con especialidad en Economía Ambiental por la UNAM. Es experta certificada en financiamiento climático y energías por Frankfurt School. Ha sido asesora de organismos internacionales y nacionales como el Banco Mundial, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es asesora de financiamiento de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático de la GIZ México, donde coordina diversos proyectos relacionados con taxonomías de financiamiento verde y sostenible, hojas de ruta de financiamiento para el sector de banca, análisis de riesgos climáticos, criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, incubación de proyectos socioambientales de conservación y adaptación al cambio climático, así como el desarrollo de instrumentos financieros públicos y privados con instituciones y reguladores financieros sobre cambio climático y desarrollo sustentable. Su ponencia lleva como nombre Oportunidades de financiamiento para la política climática a nivel subnacional desde lo público y lo privado.
Adelante, Gaby, cuentas con 10 minutos para esta presentación. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Jimena. Bueno, voy a empezar a compartir. Y bueno, primero agradecer también a la Embajada Británica, a los colegas de UK Pact, pues por la invitación, obviamente a Polea, y bueno, pues soy la única mujer, y a los colegas Sergio Carlos, al buen amigo Luis, ¿no? Y a Salvador, que con los que voy a acompañar esta mesa. Yo voy a dar un panorama general del trabajo que hemos hecho desde la GIZ en temas y el trabajo que hemos estado haciendo ya desde hace varios años, pero no sin antes partir de un contexto importante en donde, bueno, pues sabemos que acaba de salir el paquete económico, ¿no? Para el 2022, aunque en los años pasados ha habido restricciones, bueno, pues seguimos teniendo un incremento marginal, ¿no? En las asignaciones para las federaciones a través de los ramos, ¿no? 28 y 33, pues para los estados federados. Entonces, partimos de un contexto donde hay restricción presupuestaria para los estados, ¿no? Y pues es marginal. También tenemos pues una creciente demanda de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, pues para garantizar, ¿no? Esos derechos que como estado se tienen que garantizar, y bueno, pues también hay una necesidad de proyectos nuevos o de mantenimiento de infraestructura en términos también de proyectos sociales y económicos, ¿no? Y bueno, pues también no tenemos todas las oportunidades y hay una oferta reducida de fuentes de financiamiento. Y de aquí quiero partir, bueno, y les ponía este cuadro que lo saqué de Mexicanos contra la corrupción, pues bueno, porque es marginal el incremento y eso sigue afectando pues esta idea de que los estados solo tienen como posibilidad de ingresos, ¿no? Para obra pública, para infraestructura, para la atención al cambio climático, pues lo que proviene de la federación, ¿no? Sino que hay un panorama amplio, y también es importante decir que el tema de cambio climático es transversal. Y en el momento en el que se encuentra el gobierno de Yucatán en el desarrollo de esta ley, pues es importante decir que, como bien saben, el cambio climático es un tema transversal. Entonces, es importante que haya un diálogo abierto, ¿no? También con la hacienda del Estado y con otros sectores, ¿no? Que ya tienen diversos instrumentos, mecanismos, que ya existen algunos instrumentos y mecanismos, porque es un tema que implica una transversalidad y necesita una coordinación específica y estratégica para lograr el cumplimiento de las metas, pues no solo del cambio climático, ¿no? Ya de muchas otras agendas que están dentro de las atribuciones de los estados y los municipios, ¿no? Bueno, nosotros desde la GIZ pues ya llevamos un rato trabajando con temas de estados y municipios. Aquí hay dos proyectos bien interesantes. Uno de ellos lamentablemente se acabó hace 2 años, que es BICLIM, que es Políticas Verticalmente Integradas, que trabajaba con municipios, ¿no? Para integrar o transversalizar el tema de cambio climático en la política. Y uno de los elementos que incluía BICLIM pues era el tema de financiamiento. Entonces los invito a que visiten nuestras páginas en nuestro blog de IKI Alliance, que ahí podrán encontrar un montón de información, documentos y experiencias que hemos realizado en los últimos años con juntas intermunicipales y con municipios. Y por otro lado, hace ya un ratito, desarrollamos una guía de financiamiento climático para las entidades federativas, y yo recomiendo a Yucatán, ¿no? Que revise esta guía, porque ahí viene básicamente información que hoy les voy a platicar y que es importante decir, ¿no? O sea, yo siento que no es un tema de acceso a financiamiento de recursos, sino es más bien pues un tema de distribución de facultades, ¿no? De lo que tiene o las obligaciones que tiene el Estado federativo para garantizar el cumplimiento de la política climática a nivel estatal. Y pues como vemos, el financiamiento cruza muchos de los instrumentos de política, ¿no? De la estructura institucional, de la planeación, de la generación de información, de la evaluación, ¿no? De la transparencia y la rendición de cuentas, y de la gobernanza como tal en el cumplimiento de lo que se vaya a establecer en el marco regulatorio, ¿no? La ley establecerá atribuciones y mecanismos de coordinación, distribución de facultades entre el Estado, los municipios y la Federación, y bueno, pues entonces el financiamiento es un elemento importante, como lo vemos también en la Ley General Federal y como también se ha definido en muchos de los
leyes de cambio climático a nivel estatal, ¿no? En términos de los instrumentos económicos, bueno, pues hay dos elementos bien importantes que hay que dejar bien claro a los estados en el momento de crear una ley o desarrollar o actualizar un marco regulatorio en el ámbito climático, es que es un tema complejo, ¿no? O sea, el financiamiento como tal implica diferentes instrumentos económicos, incentivos, fiscales, financieros, y bueno, pues necesitaríamos como 5 horas para hablar de todo esto, pero básicamente lo que yo quiero dejar aquí, y esto ustedes lo van a encontrar en la guía, es un paso a paso de cómo los llevan a los estados a identificar pues qué es una fuente de financiamiento, de dónde provienen esas fuentes de financiamiento que pueden ser internacionales, federales, estatales, privadas, públicas, privadas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un vehículo financiero y cuál es el destino que podría tener estas fuentes de financiamiento? Cuando se junta una fuente de financiamiento como un mecanismo o un vehículo financiero y va determinando como conceptos y criterios muy claros en términos de cómo llevar mano a mano al Estado para entender en el papel en el que están ubicados. Y obviamente los estados, es importante dejarlo, no pueden acceder directamente a recursos internacionales cuando se trata de deuda soberana. O sea, la Secretaría de Hacienda es la única que puede contratar deuda con algún organismo financiero internacional, ¿no? Y aquí está el marco regulatorio que determina todo esto. Los estados pueden acceder a recursos internacionales a través de programas federales, a través de la banca de desarrollo y a través de otros mecanismos internacionales como la cooperación técnica. Ojo, cooperación técnica como la que da una embajada británica, una GIZ, una cooperación francesa u otras, ¿no? O a través de fondos privados o a través de fuentes privadas, ¿no? Entonces, no me voy a parar aquí, pero es importante decir que el Estado no puede ir a tocar directamente las puertas del organismo financiero internacional. ¿Por qué? Pues por este marco regulatorio y por la famosa deuda soberana. Entonces, es importante que quede claro. Nosotros hicimos un estudio, ¿no?, de cuáles eran los mecanismos más utilizables en todos los estados. Y bueno, identificamos que los fondos estatales, ¿no?, y los presupuestos con enfoque de cambio climático y actualmente pues la emisión de deuda, ¿no?, a través de instrumentos híbridos o temáticos como los famosos bonos, pues son esos 3 instrumentos, ¿no? Aquí hay ejemplos de estados que han creado fondos ambientales y que los han modificado, ¿no?, para incluir el tema de cambio climático. Entonces es importante aquí decir, y por lo que sea al inicio de la transversalidad, la comunicación y la coordinación con las haciendas estatales, ¿no? Es muy importante también tener una coordinación en términos de la parte recaudatoria, que ahorita voy para allá, con las procuradurías, ¿no? ¿Por qué? Porque juegan un papel importante en términos de el cumplimiento, las sanciones y hacer cumplir la ley. Entonces, aquí hay ejemplos de los estados que ya cuentan o modificaron o crearon fondos ambientales o de cambio climático. Pues de los más famosos está la Ciudad de México, Sonora, Veracruz, Jalisco, ¿no?, Querétaro, Guanajuato. Muchos de ellos, ¿no?, pues ya funcionan y funcionan bastante bien, algunos otros no, algunos otros pues nada más existen, pero tampoco funcionan, ¿no? Y por otro lado también están los presupuestos con enfoque de cambio climático, que también son un instrumento público interesante, aplicable, ¿no?, con sus restricciones, pero también son ejemplos que se podrían retomar. Y también la emisión de bonos. Sin embargo, esta emisión de bonos, como bien saben, pues están supeditados, ¿no?, a un techo de endeudamiento de los estados, están supeditados a una calificación crediticia, ¿no?, y a una serie de elementos y criterios que, bueno, pues el que emite el bono pues tiene que cumplir, y además el que compra esos bonos, ¿no?, en los mercados, pues también tiene una serie de restricciones en torno a si un estado no puede emitir deuda, ¿no? Bueno, hablando de la parte de la base recaudatoria, pues yo creo que aquí tenemos muy buenos expertos, yo voy a pasar esta parte muy rápido, y bueno, puede ser a través de las contribuciones. Aquí creo que es donde los estados y los municipios tienen una oportunidad inmensa, ¿no?, y que no ha habido suficiente desarrollo de capacidades. ¿Para qué? Para que los estados, siendo muy respetuosa, aprendan a recaudar bien y de manera eficiente, ¿no? Porque no lo hacen bien y no lo hacen de manera eficiente.
Y ahí va de la mano, como decía, las procuradurías que apoyan, ¿no?, en las sanciones, en el cumplimiento, en el cobro de las multas. Pues son todo el tema de contribuciones, impuestos, multas, pagos de derechos, que son toda la parte de ingresos de la base recaudatoria, con el cual los estados y los municipios podrían generar recursos propios sin necesidad de estar supeditado a los ingresos que vienen de la federación, ¿no? Y pues obviamente ya sabemos las participaciones federales que dependen año con año de acuerdo a las bases, a los montos y los plazos. Y también pues están todos aquellos ingresos derivados de la prestación también de los servicios públicos, que podría ser una fuente de financiamiento. Aquí es importante decir que hay muchos ejemplos, ¿no?, de impuestos, sanciones y cargos que ya existen, que algunos estados están aplicando, algunas socialmente y económicamente más viables que otras no son tan populares, otras no necesariamente pues serán aceptables o aceptadas por la sociedad de manera clara y concisa, siempre y cuando no se comunique bien los beneficios, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos, como el cargo por congestión, ¿no? Es cuando tú entras a una zona con alta congestión, pues tienes que pagar para poder entrar a esa zona y poder circular en ella. Algún tipo de impuesto vehicular, ¿no? Más o menos ahí, por las emisiones o por la contaminación que tengas que pagar, ¿no? Bajo el principio del que contamina paga, esa podría ser también otro mecanismo de ingresos. Para el Estado, la contribución ecológica, ¿no?, desde el lado positivo, es decir, en la medida en que tu vehículo sea más eficiente, más limpio, utilice tecnologías limpias, pagarás menos versus el más contaminante. Tiene sus temas, ¿no? Habría que analizarlo, hacer un buen análisis para su implementación, porque lo que no queremos es que sea regresiva o que impacte a los más pobres, ¿no? También hay un montón de ejercicios de impuestos en términos del manejo de los residuos, también impuestos o cargos, ¿no?, por vertimiento, ¿no?, de contaminantes o hacia efluentes, ¿no?, que también es de los más viejos impuestos aplicados a nivel estatal. Y pues también ahora tenemos impuestos, no sé si se han dado cuenta cuando viajan, ¿no?, a la costa, cuando ya te cobran un impuesto al turismo, o pues en toda la Riviera Maya, que te cobran un impuesto vinculado con el tema del manejo del sargazo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos de manera muy rápida, pero a mí me gustan mucho los que también, y la gran oportunidad que hay, y que es un impacto directo en términos de cambio climático, son los que se pueden identificar en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Y pues están un montón como estos, ¿no? Las sobretasas de los lotes baldíos, el impuesto predial base suelo, las contribuciones de mejoras, la contribución del incremento al valor del suelo, ¿no? Es la captura de la plusvalía, la contribución por la densificación, los polígonos de actuación, la transferencia de derechos en desarrollo, y pues también actualización de catastros es muy importante. No directamente como un impuesto, pero es necesario como parte de los instrumentos de política para poder establecer este tipo de sobretasas o de impuestos en términos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, ¿no? Y también me gustaría hablar, ¿no?, de aquellas oportunidades, porque solo vemos que lo público es lo que debería de regir en la parte de los estados y municipios, pero hoy hay una innovación importante en términos de los mecanismos que hay desde lo privado, ¿no? Pues sabemos, ¿no?, que existe ya una banca comercial que también da mucho crédito a los estados, pero esto también está supeditado a un tema de techos presupuestarios, de finanzas sanas, ¿no?, de los estados y los municipios, y entonces pues también tiene una serie de condiciones la banca comercial. Era importante mencionarles que Citibanamex cuenta con un índice, que es el que ven a su derecha, que es un índice de sustentabilidad de las ciudades, y es una herramienta que Citi o que cualquier banco puede utilizar para ver, porque hacen una medición de cómo las ciudades están en términos de sostenibilidad. Y esta es información que le sirve para tomar decisiones al sector financiero en términos de cómo financiar, bajo qué instrumentos, ¿no?, bajo qué condiciones. Pero también los estados pueden hacer uso de mecanismos como las asociaciones públicas privadas, ¿no?,
O también hay nuevos mecanismos bien interesantes e innovadores como un crowdfunding, ¿no? En donde son plataformas digitales donde se proponen proyectos y pues tienes diferentes mecanismos donde tú puedes o hacer una donación o dar una recompensa, ¿no? O poder dar tú, ¿no? Dinero para un proyecto, para el desarrollo de un proyecto en donde se junta Pepe, Juan, María, ¿no? Y en conjunto generan un mecanismo de financiamiento a través de estas plataformas digitales y puede ser un mecanismo aplicable a proyectos que están en los estados y en los municipios. Aquí es importante decir, al igual que las inversiones de impacto, que son inversiones del sector privado en proyectos públicos. Pero aquí juega un rol muy importante el Estado y el municipio para crear esas condiciones habilitadoras que permitan generar confianza al inversionista. Es decir, si tú vas a desarrollar un proyecto de movilidad y tú tienes un 25% de ese proyecto para invertir, genérale las condiciones y las garantías al privado para que el inversionista le entre a ese proyecto, ¿no? Es decir, dale los permisos, no estoy diciendo que hagamos paraísos fiscales o paraísos regulatorios, sino que crees esas condiciones que a veces inhiben que la inversión privada invierta en proyectos públicos, ¿no? Entonces, el Estado, el municipio debería de crear esas condiciones, si no tiene el 100% de la inversión total de un proyecto, para que el inversionista privado pueda entrar. Y este es el mecanismo en donde podría funcionar un crowdfunding, una inversión de impacto o los famosos mecanismos híbridos o blending, ¿no? Que generan garantías, que se apoyan de subsidios, de apoyos de la banca de desarrollo, más la inversión privada, cuando hay condiciones, ¿no? Habilitadoras que permitan garantizar que el inversionista reduzca costos, reduzca riesgos y pueda invertir en proyectos de ciudad o de estados o de municipios, ¿no? Básicamente eso es lo que yo les quería platicar de manera muy rápida porque no tengo mucho tiempo. Y bueno, dejarlo más bien a las preguntas. Aquí están mis datos. Revisen nuestras redes sociales, ahí van a encontrar un montón de información de financiamiento enfocado a estados y municipios, y también los acompaño porque GIZ está desarrollando un taller con el INAFED sobre financiamiento para estados y municipios. Entonces, si quieren más información, me contactan para ver cómo pueden tomar el curso. Gracias. Muchísimas gracias, Gaby, y muy interesante todo lo que nos platicas, que sin duda, pues sí, el tema de fortalecimiento de capacidades para los estados y sobre todo también los municipios es sin duda algo fundamental que tendríamos que estar haciendo ahí. Pues bueno, seguimos con la siguiente presentación. Se titula Impuestos estatales en materia ecológica y será expuesta por Carlos García Lepe. Él es del INDETEC. Carlos García, bueno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y está concluyendo la maestría en Administración Pública. Cuenta con 3 diplomados, uno en Hacienda Pública, uno en Impuestos de la Propiedad Inmobiliaria por el Lincoln Institute y uno en Presupuestos basados en resultados por la Secretaría de Hacienda y la UNAM. Ha participado en estudios sobre el sistema fiscal federal en Alemania y ha colaborado en programas de gestión pública por resultados impartidos por el ILPES y la CEPAL. Entre su trayectoria profesional ha trabajado en la Administración Fiscal Regional de Occidente de la Secretaría de Hacienda, ha sido director general adjunto de Hacienda Estatal y Coordinación Hacendaria y actualmente se desempeña como director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Adelante, estimado Carlos, cuentas con 10 minutos para tu presentación. Muchas gracias, mi estimada Jimena. Si me permiten un segundo, compartimos una presentación que preparamos para esta reunión. No sé si ya la tengan a la vista. Sí, ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Antes que nada, agradecer de manera muy puntual la amable invitación, felicitar esta iniciativa del gobierno de Yucatán, siempre a la vanguardia, siempre en la búsqueda de nuevas alternativas para estar al día en la gestión pública, en particular en el tema tributario. Es una entidad siempre abierta a opciones.
Recientemente tuvimos por ahí alguna jornada donde revisamos un paquete importante que traen en materia fiscal, sumamente interesante para la entidad. De manera muy breve, saludo a mis compañeros panelistas, a todas y todos los que nos acompañan en esta sesión de trabajo. Les comento de manera muy ágil, el INDETEC es una institución pública, es un organismo público de las haciendas, al servicio de las haciendas públicas del país. Nosotros dependemos tanto de la Secretaría de Hacienda en un 50% como de las 32 entidades federativas. La labor fundamental del instituto es el apoyo en la hacienda pública a estados y municipios. De ahí que nuestro trabajo central se enfoque en apoyar y acompañar a los gobiernos locales en el manejo adecuado de su hacienda, en el ingreso, el gasto, la deuda, el manejo del patrimonio, los temas transversales como la contabilidad gubernamental, la disciplina financiera y otros temas. Sin duda alguna, el tema del financiamiento, ya Gaby hacía hincapié en algunas debilidades que existen a nivel local. Las entidades federativas y los municipios son los niveles de gobierno más inmediatos a los ciudadanos y por lo tanto los sujetos reclamados por la atención de los requerimientos más ingentes, más urgentes para las sociedades. Lamentablemente también, habrá que decirlo, son los niveles de gobierno con menores capacidades institucionales, con menores capacidades financieras, un poco por el propio diseño que tenemos en el país. Nosotros, ustedes recordarán, somos un Estado nacional federal en donde compartimos responsabilidades en 3 niveles de gobierno. La parte tributaria, que es un aspecto importante, lo tenemos coordinado con el gobierno federal y eso nos impone a los niveles estatales y municipales limitaciones importantes en el ámbito tributario. Al final vamos a revisar alguna posible conclusión en este tema. Vamos a platicar con ustedes alguna definición del tema, cuáles contribuciones hay vigentes en las entidades. Queremos platicar con ustedes un poco las limitaciones que existen, la poca conciencia integral de atender la problemática medioambiental desde la perspectiva fiscal, financiera. Hay pocos instrumentos, hay pocas entidades que han trabajado de manera integral este tema. Es una agenda por venir urgente. Por eso felicitamos este tipo de iniciativas que nos permitan incidir, que nos permitan revisar el tema y en algún momento apoyar las gestiones que en esta materia se hagan. Vamos a revisar un poquito ahí una situación particular, en el caso de Michoacán y Zacatecas. El caso particular de Zacatecas es una situación exitosa que por supuesto Salvador tendrá todos los elementos, todos los detalles. Yo voy a ver la parte fiscal, él nos va a platicar toda la parte de la política atrás de un esfuerzo enorme de muchos años que felicitamos y ahorita lo comentamos porque están rompiendo un hito en materia de responsabilidades de los gobiernos locales y bajo esa lógica es muy loable el esfuerzo que ha hecho Zacatecas porque ha abierto el camino para el resto de las 31 entidades federativas. Vamos a revisar ahí marginalmente una resolución lamentablemente adversa en el caso de Michoacán, pero que nos hace poner un poco la atención en los cuidados que debemos tener a nivel local cuando diseñemos contribuciones con esta etiqueta de ecológicas. No me entretengo mucho en la definición. Los conceptos de tributación ecológica tienden a paliar, a mitigar, a temperar un poco los efectos que le generamos al medio ambiente los ciudadanos. Normalmente se etiquetan más en la forma que en el fondo los recursos, más como un asunto de colocación social del tema que como un asunto sustantivo de financiamiento para paliar, para atender o mitigar de alguna manera los deterioros que le generamos las personas al medio ambiente. Voy a platicar con ustedes un poquito el tema de qué contribuciones tienen vigentes las entidades. Miren, en este cuadro les mostramos a nivel de impuestos, solo hay 7 entidades federativas que tienen
legislado un impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales. Hay dos entidades que tienen establecido el impuesto a la emisión de gases en la atmósfera. Hay solo una entidad con depósito que grava los depósitos de almacenamiento de residuos, y hay una entidad que grava la emisión de contaminantes en el suelo y subsuelo. Esto nos da una idea del panorama tan restringido, tan limitado con que se está visualizando, se ha visualizado históricamente el tema medioambiental a nivel fiscal. En este cuadro, estas son las 7 entidades que tienen establecidos estos impuestos, y como podemos observar, el caso de Baja California solo tiene 2 contribuciones que giran en torno a la parte ecológica, que es sobre extracción de materiales, que por cierto, las 7 entidades que tienen ustedes en pantalla son las que coinciden en gravar la extracción de materiales en el subsuelo. Por razón lógica, cualquier aprovechamiento del suelo, del subsuelo, se puede dar en cualquier parte del territorio nacional, no importa las características, no tiene que ver nada con recursos minerales, no tiene que ver nada con características especiales, y por lo tanto cualquier entidad podría tener este impuesto. El siguiente impuesto es un impuesto a la emisión de gas a la atmósfera, solo lo tienen en este momento Baja California y Zacatecas, y los otros 2 conceptos solo los graba Zacatecas. Nos queda claro entonces, conforme a la gráfica, que Zacatecas es la entidad que tiene una visión más integral del tema ecológico desde la perspectiva tributaria. Aquí está un poquito la definición de qué graban conceptualmente estos impuestos. Yo les decía pues que prácticamente graban los 4 elementos: tierra, aire, agua y nos faltó el fuego. Pero prácticamente se encuentra englobado en el objeto de estos impuestos los elementos más importantes, ¿verdad? El agua, por razón lógica, el aire y la tierra, que son conceptos fundamentales para la sobrevivencia. A nivel de derechos, fundamentalmente tenemos los derechos por servicios de verificación vehicular, que son los establecidos, como ustedes los conocen, en muchas entidades federativas, con el propósito de evitar en la medida de lo posible la contaminación vehicular. No hay factor más contaminante en las ciudades que los vehículos. Y ha sido un problema importante encontrar la figura adecuada, la figura tributaria conveniente, adecuada, que jurídicamente sea viable para gravar la contaminación en materia vehicular. Los estados tuvieron hasta 2012 a nivel generalizado el impuesto a la tenencia vehicular, que no era un impuesto ecológico, aunque daba un tratamiento, un barniz a los vehículos híbridos. El sustento del impuesto era un impuesto de tipo patrimonial. Se gravaba el valor de la unidad, contribuía más en la medida que el vehículo tuviera mayor valor. Hay otro concepto de derechos, los derechos en materia de desarrollo sustentable, que se encuentran dispersos en la legislación de las entidades federativas. Nosotros estamos tratando de integrar un estudio que dé cuenta de ello, pero es muy complejo. Si ustedes analizan la legislación de los estados, se empaquetan en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y luego se pierde, ya no sabes exactamente qué es lo que están grabando. A diferencia de los impuestos, que hay una definición muy clara en las leyes, qué es lo que se graba en materia de derechos, el tema es sumamente difuso, pero sí se puede, platicando con los funcionarios, revisar cuáles son los conceptos que se graban. A nivel de información, ahí ponemos algunos ejemplos que encontramos en materia de derechos en estas entidades. Por supuesto, no son todos, es solamente algunos ejemplos. Estadísticas de recaudación. Esto es bien importante un poco también por lo que decía Gaby, de qué manera se puede fortalecer el tema para financiar el componente ecológico en las entidades federativas. Es sumamente abrumador pensar que sobre la espalda de los municipios gravitan temas tan importantes como la provisión del agua. El agua la tenemos que traer cada vez de lugares más lejanos o más profundos, más lejos. Cada vez está más contaminada, hay que someterla a procesos de limpiado para poderla dotar al servicio público.
Y es una responsabilidad que gravita en el nivel de gobierno más débil, que es el municipio. En la basura, 2 de los servicios fundamentales a cargo de los municipios. Como sociedad nos hemos convertido muy sofisticados en generar basura cada vez más compleja de atender, ¿no? Basura tóxica, basura sanitaria, basura industrial, que eso es un reto importante para los gobiernos municipales, el cómo hacer frente al procesamiento inteligente, adecuado, no riesgoso de los residuos de basura. Y si bien hay instrumentos fiscales, normalmente resulta complicada su aplicación. En el caso de los impuestos ecológicos, en esta tabla ustedes verán, tratamos de poner varios años, un poco con la idea de ver el seguimiento que esto ha tenido. Y si ustedes se fijan, prácticamente la recaudación que se ha obtenido en los últimos 4 o 5 años es casi nula. Si se fijan, son cantidades irrelevantes, salvo por el último año. Miren, si nos vamos en el caso particular al caso de Zacatecas, Zacatecas en los últimos 4 años había presupuestado una recaudación de 1,230 millones de pesos, ¿no? Que por razón de la naturaleza de los nuevos impuestos, Zacatecas fue precursor en el establecimiento de los impuestos ecológicos y tuvo una problemática que seguramente nos va a platicar Salvador con mayor detalle. Tuvo una problemática en 2 vías. Una problemática jurídica para acreditar que los estados son competentes en ese ámbito, porque no son campos exclusivos del orden federal, que es una discusión que le llevó 3 o 4 años litigar en tribunales al estado de Zacatecas. Zacatecas ya acreditó que los estados son instituciones, son autoridades competentes para establecer contribuciones en materia ecológica. Zacatecas le hizo un favor enorme al federalismo en México, a las otras 31 entidades federativas, porque abrió la brecha para este propósito. Si ustedes revisan la expectativa de recaudación de Zacatecas de los últimos años, no consiguió, miren, en el primer año consiguió 27 millones de pesos, en el segundo consiguió 25 de los 1,230 millones proyectados, en el tercero consiguió 36, en el cuarto consiguió 49, pero miren, en el quinto programó de manera más racional, programó solo 500 millones de pesos y a junio del año en curso ya tiene 613 millones de pesos recaudados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya venció en los tribunales en las impugnaciones que se tenían. El otro problema jurídico que tiene, una vez que acreditas que tú eres la autoridad competente para establecer las contribuciones, el otro problema que se tiene es acreditar el diseño jurídico adecuado que responda a los principios del artículo 31 constitucional, que es que la contribución que se define sea proporcional y equitativa en los términos que dice la Constitución. Ese es el otro gran problema. No es fácil este segundo componente. También Zacatecas ya lo venció y de alguna manera estamos viendo ya el resultado. Son 613 millones de pesos. Miren, la siguiente gráfica, solo para ilustrar la importancia que este concepto puede representar. Aquí están las 7 entidades federativas que tienen impuestos ecológicos. Si ustedes observan en el primer recuadro, ponemos el total de impuestos que tienen estimados en el año. En el segundo es cuánto tienen estimado de recaudación por conceptos ecológicos y en la tercera columna es la representación porcentual que le representan a la entidad. Miren, en el caso de Baja California es el 0.48% de su total de impuestos. Es nada, es el 0.5% de su recaudación. Si nos vamos a Campeche es el 0.02%, Coahuila 0.51%, Michoacán 0.01%, no pinta, Oaxaca igual. Pero llegamos a Zacatecas y Zacatecas le representa de los casi 1,500 millones de pesos que tiene presupuestados, le representó solo la estimación que metieron en ley de ingresos el 33.51%. Si tomamos en cuenta que al día de hoy no llevan 500, sino a junio ya llevaron recaudados 613 millones de pesos, se vuelve mucho más importante en el concepto de ingresos para Zacatecas y ya prácticamente supera el 40% de sus ingresos. Perdón, solo para hacer una referencia a nivel nacional. Si tomamos la tributación de estas 13
de estas 7 entidades federativas, lo que significa la recaudación porcentual es del 3.32, pero si sumáramos las 32 entidades federativas, van a encontrar que la parte ecológica no llega ni al 0.10%. 0.10%. Es sumamente bajo la concepción de estos impuestos. Por supuesto, aspiramos que un poco con los avances que ha logrado Zacatecas en el tema, se pueda avanzar de manera más rápida. Ya hay otras entidades. Nosotros hemos estado acompañando a 4 o 5 entidades federativas que en este momento están en discusión en sus áreas internas, en sus áreas de política fiscal, revisando el tema para poder impulsar este espacio en sus administraciones. Solo como ilustración, miren, en esta tabla de pastel se encuentra la composición de los impuestos en el caso de Zacatecas. Para todas las entidades, hay entidades en donde el impuesto sobre nómina representa hasta el 80% de su total de impuestos. Fíjense en el caso de Zacatecas, por la relevancia del impuesto, cómo cambió la composición. De manera totalmente diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que esto le puede venir a cambiar el rostro de manera importante a las entidades federativas. Caso Michoacán. Lo sacamos solo para el efecto. Michoacán estableció también contribuciones ecológicas un poco calcando el modelo Zacatecas, pero la debilidad del caso de Zacatecas fue el diseño jurídico. Por eso les decía, hay 2 problemas: acreditar que se tiene la potestad jurídica, que el Estado puede establecer las contribuciones, y segundo, que el diseño sea de tal manera adecuado que pueda tener viabilidad jurídica. En el caso de Michoacán, la resolución de los tribunales fue en el sentido desfavorable, porque los impuestos, como dice ahí, vulneran el derecho de seguridad jurídica, así como los principios tributarios de legalidad y proporcionalidad previsto en los artículos 14, 16 y 31 constitucional. Entonces, hay que reunir estos 2 requisitos para poder dar viabilidad a las contribuciones a nivel local. La sentencia se va a quedar por ahí en el material. Rápidamente, algunas conclusiones, así muy rapidito. Las contribuciones ecológicas representan, por supuesto, una oportunidad de establecer nuevas fuentes de ingresos para las entidades federativas. Próximamente, seguramente, vamos a ver un fortalecimiento de este tema. Representan una oportunidad para destinar recursos a la protección ecológica y tratar de revertir los daños causados por la contaminación. Ya lo decía Gaby, son pocos los instrumentos que tienen las entidades federativas. Si nosotros revisamos la composición de sus presupuestos, vamos a ver que tienen un componente muy bajito en gasto de inversión. O sea, no tienen posibilidades de invertir. Hay necesidad, por supuesto, de generar nuevas fuentes de recursos. La contaminación ya está ahí, el daño ya se está presentando. ¿Cómo le hacemos frente si no tenemos el recurso? Entonces, tenemos que encontrar las vías idóneas para poder recolectar esos recursos y atender de manera urgente estos asuntos. Tercero, reconocen el deterioro ecológico que ha causado al planeta y se suma la conciencia internacional de protección medioambiental. Hay necesidad en México de generar toda una cultura de fortalecimiento del tema. Vemos todos los días, ayer en la ONU, hay una conciencia global sobre el tema y pareciera ser que algunos estamos en lado. Esta política tiene que bajarse del orden federal a los niveles estatales y, por supuesto, al orden municipal. Cuarto, se deberán revisar las limitaciones legales y las reglas de coordinación fiscal intergubernamental, la coordinación fiscal, a efecto de eliminar barreras a las contribuciones ambientales locales. Aquí tenemos que tener un proceso de revisar estas normas que nos permitan abrir los espacios donde haya limitaciones, reducirlas o eliminarlas para que pueda transitar los gravámenes locales. Es curioso, cuando Zacatecas estableció, y perdón, Salvador, que esté abusando del tema, pero la verdad es icónico lo que está haciendo Zacatecas. Cuando Zacatecas estableció las contribuciones ecológicas, quien se opuso fue el gobierno federal a través de la Consejería Jurídica. Entonces, pareciera ser que tenemos una política, obviamente con una razón jurídica atrás, pero de alguna manera pareciera ser que entonces entre niveles de gobierno no coordinamos para la atención de un tema que no es tan urgente a todos. Entonces, yo creo que por todas esas razones, de veras, Zacatecas ha hecho un favor increíble al federalismo fiscal en México, y en función de ello ha eliminado barreras sustanciales importantes para que los estados puedan avanzar de manera más ágil en este terreno.
Por último, el diseño jurídico de las contribuciones se deberá realizar con estricto rigor jurídico. No es un asunto menor, es un asunto donde va la viabilidad precisamente para poder llegar a conseguir la recaudación que tanto se necesita. Una disculpa por lo atropellado y acelerado de la presentación, se las dejamos por ahí y pediría a ver si Gaby nos comparte la suya. Es importante continuar en el tema. Por parte del INDETEC les ofrecemos, invítenos a las que siguen, mejoramos la información, hacemos otras evaluaciones del terreno a nivel local, nos metemos a la parte municipal con más detalle. Es importante y nosotros nos sumamos con ese compromiso institucional a abonarle al terreno. Agradezco mucho la invitación de Polea y en particular de los amigos de Yucatán. Sergio, por favor, saluda a la secretaria y cuentan con nosotros, el instituto en esa función de asesor hacendario de los gobiernos locales está a sus órdenes para sumarnos a este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Ahí están también nuestros datos, se los dejamos para mantenernos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu excelente presentación y sin duda esto que comentas, estos datos duros que nos das de los estados, pues nos hacen ver cómo está la situación tan crítica y que cómo podríamos fortalecerla. Muchísimas gracias. Y sobre la presentación que comentas, sí, o sea, comentarles a todas las... Primero, agradecerles a las más de 100 personas que nos acompañan en este webinar y comentarles que en nuestras redes de Polea va a estar este webinar, lo estamos grabando, entonces va a estar ahí disponible para que también puedan ustedes revisar todo lo que se está comentando en este momento. Y también pues pedirles que si tienen alguna pregunta, por favor la pongan en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla al lado derecho. Ahí encuentran ese apartado, ahí nos pueden por favor compartir las preguntas. Y también si nos están escuchando por Facebook, también en la parte de comentarios también nos pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros las leeremos. Bueno, pues en tercer lugar tenemos la ponencia de Luis Sánchez Cataño, quien es maestro en Ciencias e Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Boston University. Él es perito en evaluación de impacto ambiental, reconocido por el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Su práctica profesional como consultor incluye la evaluación ambiental de proyectos de infraestructura urbana, energética y de transporte en México y otros países de Centro y Sudamérica. Ha colaborado con gobiernos e instituciones multilaterales para la elaboración e implementación de programas de calidad del aire, registro de emisiones contaminantes y de adaptación y mitigación climática. Luis es actualmente socio director de Curazzo Ingeniería Ambiental y su ponencia tiene por nombre Líderes en Neutralidad de Carbono en Países Latinoamericanos. Adelante, estimado Luis, cuentas con 10 minutos para tu presentación. Perfecto, gracias. Voy a intentar compartir pantalla para platicar un poquito de las experiencias en Latinoamérica en relación a la certificación de neutralidad de carbono, que viene bien en el contexto de lo que estamos platicando en el evento, porque pues los instrumentos de autorregulación, incluso en la Ley General de Equilibrio Ecológico, van a la par, ¿no?, de los impuestos y los incentivos como los principales elementos que tenemos en la gestión ambiental para modelar el comportamiento de agentes económicos, por un lado, y por otra parte, en el caso nuestro, como especialistas en ingeniería ambiental, pues hemos seguido la trayectoria de algunas de las capitales latinoamericanas. Por ejemplo, aquí se ven imágenes de los problemas de calidad del aire en Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago, en Asunción y en Sao Paulo. Y ahora pues hay una agenda convergente, ¿no?, de lo que las
ciudades están enfrentando en relación a calidad del aire y también a las amenazas derivadas del cambio climático, con eventos pues cada vez que ponen a prueba la resiliencia de las ciudades y los estados, ¿no? No sería difícil pronto ver a Mérida, tal vez esperemos que no lleguen los desastres como han empezado a ocurrir en ciertas zonas de capitales latinoamericanas, pero bueno, sí estamos ya en esta década de la acción, con el reto común de adaptarnos y mitigar, ¿no? Entonces, surge en este contexto esta iniciativa de Carbono Neutral Latinoamérica, CANELATAM, que es nuestra respuesta al llamado de la acción mundial para medir y mitigar. Entonces, esta iniciativa arranca en estos 5 países que son también nuestra ventana latinoamericana hacia la comunidad del Foro del Pacífico, y pues que también representan varios de los países motores de la economía latinoamericana, ¿no? Entonces, se inscribe pues dentro de los propios llamados que tenemos ahorita a nivel mundial, con la COP ya en puertas a celebrarse en Glasgow, donde el secretario de Naciones Unidas pues ha apoyado la carrera a las Zero Emissions, y también pues ha habido desde la perspectiva del sector privado algunas iniciativas como el Climate Neutral, ¿no? A la vez que pues por el lado de los estándares internacionales se siguen actualizando las series ISO 1464, que son la base de lo que también en México tenemos para los inventarios de carbono y su reconocimiento a nivel de autoridad, ¿no? Entonces, este esquema de colaboración latinoamericano lo estamos iniciando este año para desplegar servicios que van en esa línea de la autorregulación, con empresas como la nuestra, que brindamos básicamente servicios de cumplimiento ambiental, pero que ahora pues lo hacemos a nivel de México, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, para ofrecer servicios de acompañamiento a la ambición de neutralidad que empiezan a tener organizaciones, sobre todo el sector privado, pero también de gobierno. ¿Qué implica? Pues una metodología, un sistema de reconocimiento, una información útil para acceder a fondos y mercados de carbono, el conocimiento que se puede intercambiar en el contexto de la colaboración con la Convención Climática y APEC, el desarrollo de capacidades y obviamente también, como se preguntaba hace un ratito, pues reconocer en qué punto está parado una empresa frente a la competitividad, frente al ciclo de carbono, y en ese sentido, pues contribuir también al crecimiento, sobre todo a esta nueva ventana del crecimiento verde que queremos iniciar en el mundo a raíz de la recuperación de la COVID-19, ¿no? Entonces, obviamente estos sistemas de reconocimiento van en línea con lo primero, que es el cumplimiento, que en el caso de México, pues viene de la ley de cambio climático, para dar pauta a los propios sectores que ya están reportando, ¿no? Acuérdense que en México, por el lado del Registro Nacional de Emisiones, pues ya tenemos una base de cerca de 1.500 establecimientos que están reportando a través de la cédula de operación anual las emisiones cuando alcanzan un umbral mayor a las 25,000 toneladas de dióxido de carbono. Sabemos que en el caso de México, pues esto aún está iniciando. Hay muchas organizaciones todavía que no están reportando, aunque ya debieran estarlo haciendo. Y sabemos que el sistema de comercio en México está arrancando solamente con 2 sectores, ¿no? Que son el de energía y el industrial. Sin embargo, pues lo vamos a ir viendo al paso de los años. Esto se va a consolidar con los 6 sectores que tienen que también reportar en cuanto a empresas del sector transporte,
al agropecuario, al manejo de residuos y al sector de comercio y servicios, ¿no? Esto pues obviamente va en línea a los sistemas MRV que cada país tiene, pero a la vez se tiene la posibilidad de dar a conocer frente a las audiencias, ¿no? Sabemos que en México pues esto se ha anclado con nuestro marco jurídico que viene en los diferentes reglamentos de atmósfera, el del RETSE, el de residuos peligrosos, y que esto permite tener que las empresas tengan una base de información también para reconocer su contribución climática, ¿no? En relación a la suma de las contribuciones nacionalmente determinadas. De hecho, pues esto se tiene que registrar en el caso del RENE, incluso ya está abierto a partir de este año el trámite para el registro de las reducciones certificadas, ¿no? O sea, cuando una empresa ya está teniendo también actividades de mitigación, pues entonces también como un primer elemento de acceder a lo que será el mercado mexicano de bonos de carbono, está ya abierta la ventana para registrar las reducciones certificadas de gases y compuestos de efecto invernadero. Bueno, entonces, obviamente en el contexto latinoamericano, tanto Perú, Chile, Ecuador y Colombia tienen esquemas similares, aunque en el caso de México pues es particular nuestro sistema que está construyendo Semarnat a partir del RENE. Ahora, lo primero entonces que tiene que hacer cualquier organización que quiera reconocer en dónde está parada actualmente, pues es identificar, cuantificar y ver cuáles son sus posibilidades de reducir y compensar, ¿no? Ese es el primer elemento donde empieza la batalla de la mitigación climática, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hace cualquier empresario es, bueno, ¿cómo voy a reportar? Y además, si tengo una misión si yo escucho y quiero responder al llamado que me hacen estas iniciativas a nivel global de la Race to Zero o la Climate Neutral, ¿cómo voy a poderlo expresar frente a otros clientes o incluso frente a mis propios consejos directivos o otras audiencias con las que colaboro o de las que depende mi mercado? Y en eso, aquí, pues, este conjunto de iniciativas en el que estamos participando, pues en realidad estamos sobre el carril de la autorregulación en un camino que ya somos los actores privados los que estamos marcando la pauta para poder establecer nuestros inventarios, nuestras formas de mitigar, nuestra forma de reportar y nuestra forma de expresarlo frente al sistema comercial y frente a las audiencias públicas, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta iniciativa de la neutralidad de carbono Latinoamérica para reconocer empresas de estos 5 países que empiezan a declarar su ambición de neutralidad de carbono y a empezar el trabajo de mitigación. Claro que ese es un camino largo que implica pues, diferentes pasos. Primero es pues, saber en dónde me encuentro actualmente y si quiero enarbolar este compromiso. Nosotros que tenemos pues, una trayectoria, digamos, en la ingeniería ambiental de haber colaborado en la construcción del registro de emisiones de México y en los propios mecanismos de reportes de residuos peligrosos y otros elementos de desempeño ambiental, pues reconocemos que para las empresas es muy importante poder también hacer que esto se visualice a nivel comercial. Entonces, el primer paso es poder tener una forma de declarar ese compromiso, que es este primer sello de compromiso hacia el carbono neutral, y luego ir construyendo esa ruta que implica primero el inventario de gases de efecto invernadero, un siguiente momento que es ya la implementación de la ruta que implica pues, las primeras acciones de mitigación, que en eso, bueno, pues Yucatán y otros estados han ya también construido capacidades para implementar actividades, por ejemplo, de eficiencia energética o de mitigación
en el sector transporte o en el sector de residuos, y en la medida que voy alcanzando esos objetivos o tiers, pues lo voy demostrando a nivel de de los tiers que voy alcanzando en mi ruta, porque esta ruta hacia la neutralidad, sobre todo en sectores empresariales que pueden ser intensivos en carbono, como el transporte o como la construcción o como el petróleo y gas o como el cementero, pues esos van a ser compromisos que ahora las empresas empiezan a declararlos hacia el 2040, incluso algunas a 2050. Sin embargo, pues es ahorita el momento de empezar con estas 5 etapas para ver que efectivamente el camino se logre llevar, ¿no? En la mañana estaba viendo otro seminario de la Cámara Británica, y me llamó la atención cómo hacían comparación a cómo otros países, incluso de actividad petrolera, como Dubái y Emiratos Árabes y los países árabes, están algunos entrando esa ruta de neutralidad, porque pues en algún momento vivieron del petróleo, ahora ya se dieron cuenta que también, siendo líderes en tecnología, van a poder vivir de la comercialización de energía renovable, ¿no? Sobre todo con proyectos nuevos de generación solar, incluso de tamaños de 2 o 3 gigawatts de generación. Entonces, y eso lo menciono porque hay empresas, incluso de estos sectores, Shell, por ejemplo, British Petroleum acaban también de anunciar cómo ya están planeando estas actividades de neutralidad de carbono, claro que en una ruta de unos 15, 20 años o más. Pero bueno, pues ese es el punto en el que tenemos que iniciar. Hay una base metodológica para los elementos que se van presentando. Por ejemplo, en este primero del compromiso, pues es muy importante primero reconocer la situación actual y los clientes de cumplimiento legal que puede tener un establecimiento de servicios o industrial, que deben empezar obviamente en el caso de México, pues por reportar al REN, ¿no? Y en un segundo momento por establecer su ruta hacia la neutralidad de carbono. El otro muy importante es el de la cuantificación. En México tenemos ya una base muy efectiva, que es el mismo procedimiento de reporte a través de la cédula de operación anual para los establecimientos que emiten más de 25,000 toneladas, ¿no? Y esa misma base se puede utilizar para demostrar que una organización ya cuenta con un inventario y tiene los elementos para empezar a planear su ruta a lo que puede ser acceder en un plazo tal vez de algunos años o de un par de décadas a la neutralidad de carbono, pero irlo haciendo también en una forma consistente con las tendencias comerciales. Esto, por ejemplo, pues ya es la regla del juego de la Unión Europea. Pronto en países APEC se puede también solicitar. Y bueno, ahorita, aunque estamos del lado, digamos, de lo que las empresas están voluntariamente contribuyendo, pues lo vamos a ver cada vez más en los requisitos comerciales que van a tener las empresas de los países latinoamericanos, y por lo mismo se vuelve un elemento de competitividad, ¿no? Hay también entonces esta ruta pues hacia la mitigación, que es la forma en la que se van demostrando los compromisos que se van adquiriendo y la forma en la que se va documentando las metas que se tengan a través de mecanismos como de eficiencia energética o de sustitución de combustibles o de algunas de las otras formas de mitigación de huella de carbono que se tiene, ¿no? Finalmente se llega a poder demostrar esta ambición de Net Zero Emissions, que puede implicar incluso pues esa etapa que también el mercado mexicano lo está contemplando, que es la compensación, que es, por ejemplo, pues ya la compra de otros bonos de carbono para empresas que pueden ser, como dije, muy intensivas, que bueno, pues en el caso del sector industrial, pues lo que se espera es que puedan acceder a mecanismos de compensación para en un plazo perentorio ir avanzando hacia la neutralidad, ¿no? Que son las ambiciones que tenemos como humanidad
respecto a poder hacia el 2050 neutralizar nuestra economía. Creo que hasta ahí podemos dejarlo, Jimena, para dar tiempo a preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación, estimado Luis, y sin duda muy relevante también todo esto que nos platicas. Y bueno, vamos a agilizar un poquito más nuestra última ponencia y nuestro panelista también, dada la relevancia del estado de Zacatecas en el tema que ya nos han platicado, pues contamos justo con la presentación de Salvador Constantino Ruiz, quien presentará la ponencia titulada Impuestos Ecológicos en Zacatecas. Hola, muy buenos días a todos. Me da un gusto saludarlos y sobre todo agradecer ahí la oportunidad. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto tenerte por acá. Platicarle al auditorio que pues eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También cuentas con una maestría en Amparo y otra en Juicios Orales del Sistema Acusatorio Oral. Además, cuentas con el grado de doctor en materia fiscal y has sido juez, calificador y regidor para el Ayuntamiento de Zacatecas y regidor para el Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas. También, bueno, Salvador ha sido coordinador jurídico en la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y procurador de Protección al Ambiente de 2017 a 2021. Pues estamos muy ansiosos de escucharte, Salvador, por todo lo que ya se ha comentado a lo largo de estas ponencias sobre el estado de Zacatecas. Entonces, adelante con tu ponencia. Bueno, muchas gracias. Es un gusto participar aquí con ustedes en el tema que nos tocó del impuesto ecológico. El tema del impuesto ecológico, como ya lo expuso nuestro amigo Carlos, pues es un parteaguas para el sistema recaudatorio no solamente estatal, sino federal. El impuesto ecológico aquí en el estado de Zacatecas inició con la iniciativa en la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas en el año 2016 para ser vigente en el 2017. ¿Cuáles fueron los 4 rubros de esta contribución? Remediación ambiental por extracción de materiales, emisión de gases a la atmósfera, contaminantes al suelo, subsuelo y agua, depósito o almacenamiento de residuos. Desde que se propuso a la legislatura local, que es un tema de contribución local que se requiere la aprobación por el Poder Legislativo, el Ejecutivo estableció un potencial recaudatorio de 1,230 millones de pesos. El preámbulo de la contribución ecológica o también denominado impuestos verdes, impuestos ecológicos aquí en el estado de Zacatecas, tiene que ver lógicamente con el respeto a la Constitución Federal. Nuestra máxima carta magna, que es nuestra norma política, no solamente política, sino nuestra norma política también ambiental que se encuentra en la Constitución, establece diferentes potestades recaudatorias y sobre todo ahora sí de competencias entre la federación y los estados. Hay que recordarle a la gente que nos ve que el artículo 73 constitucional nos marca exclusivamente las competencias federales que puede legislar a través del Congreso de la Unión. Esto es lo que quiere decir que el artículo 73 nos graba o nos marca cuáles son las competencias federales. El artículo 115, como de todos es conocido, nos marca las competencias exclusivas del municipio. Y sobre todo el 124, que es lo que conocemos como las facultades exclusivas del Estado. Lo que no está grabado o supeditado a la federación y a los municipios es competencia del Estado. En base a esto, y también hay que establecerlo en base al convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal, fiscal, establece las prerrogativas, sobre todo la competencia también de la federación. Hay que decirlo muy claro a la gente que nos ve, en ningún momento los impuestos ecológicos han gravado la competencia federal como lo quisieron establecer algunos medios de defensa. La ley GEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico, establece en su artículo 21 y en su artículo 22 una posibilidad en que tanto la Federación, Estados y la Ciudad de México puedan diseñar o aplicar instrumentos económicos procurando que aquellos que dañen el ambiente hagan uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la Constitución establece que hay contribuciones exclusivas de la Federación, también puede haber contribuciones exclusivas municipales, y lo que no está reservado tanto a la Federación como a los municipios es competencia del Estado. De ahí la ley general, la ley GEPA,
que en base a nuestra jerarquía es una ley suprema de acuerdo al artículo 133, establece la posibilidad de que tanto la Federación y los estados, inclusive la Ciudad de México, puedan adoptar mecanismos normativos, administrativos de carácter fiscal o financiero o de mercado. ¿Para qué? Para poder establecer políticas no solamente de recaudación, hay que establecerlo muy claramente. Los impuestos ecológicos son impuestos extrafiscales que no buscan una recaudación, sino terminar con la conducta antropogénicas de algunas personas físicas o morales. En esa situación, y si lo enarmolamos también a la Ley General de Cambio Climático, que establece en su artículo 30 y en su artículo 92 prácticamente lo mismo, que los estados pueden establecer mecanismos de recaudación y la obtención de recursos sin tener competencias o sin invadir competencias propiamente dicha a la federación. En esa situación, el estado de Zacatecas en aquella época determinó instaurar lo que conocemos como los impuestos ecológicos y sobre todo tener claro y decirle a la ciudadanía que estos impuestos ecológicos que se encuentran vigentes actualmente en la entidad de Zacatecas no gravan la competencia federal, es decir, no invaden la competencia federal porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia en el Pleno a través de una controversia constitucional que instauró el entonces presidente Enrique Peña Nieto a través de su consejería jurídica. Si aplicamos a contrario censo en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se establece que está obligado al pago de impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos los contratistas y asignatarios del área contractual y área de asignación respectivamente definida por el contrato de asignación. Pero sobre todo, la ley en el impacto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal dice no establecerá ni mantendrá gravames locales o municipales en materia de protección en el tema de hidrocarburo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que en aquella época el sistema zacatecano, el Poder Ejecutivo con la legislatura, estableció un sistema de recaudatorio novedoso, puesto que no existía una base cierta, una base legislativa para la implementación de los impuestos ecológicos a lo largo del país. Y en esa indicación, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas grava actualmente los siguientes 4 contribuciones: por remediación ambientales en extracción de materiales. ¿Cuál es el objeto? Quienes llevan a cabo la extracción del suelo y subsuelo de materiales de los terrenos, aun cuando constituya vetas, mantos o yacimientos tales como agregados pretios, andesita, arena, caliza, cantera, caulín, grava, rocas, piedra y sustrato, todos los elementos que establece esta contribución. Si checamos la ley minera, en su artículo 4, son estos elementos que no están dentro de la exclusividad de la federación. Pero como lo dijo nuestro maestro Carlos y que nos antecedió y que voy a retomar sus palabras, las contribuciones tienen que tener determinadas características o elementos particulares para que puedan ser constitucionales. En esta situación, si ustedes ven el artículo que estamos en comento de la extracción de materiales, en ningún momento va diseñado especialmente para una actividad, como decían en aquella época, que era una actividad minera, que grababa la actividad minera. No es cierto. Este impuesto, como la Ley de Hacienda, es general, abstracta, impersonal, como lo establece la propia Corte a través de sus jurisprudencias, que tiene que cumplir el requisito de ley. La base del cálculo será el metro cúbico y nos marca una cuota en específica. ¿Por qué se determinó esta cuota? Porque fue idea del Ejecutivo, conjuntamente con el legislador, de establecer esta cierta cantidad. Me voy un poquito así, un poquito rápido porque ya el tema ya ha sido un poquito abordado por el maestro Carlos y vamos mejor a lo que nos recomendaron que pasó el aspecto político y sobre todo legal. De la emisión de gases a la atmósfera se establece lo mismo: los contribuyentes que realicen emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que afecten el territorio del Estado, principalmente de una manera directa e indirecta, de dióxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, de fluoruro de carbonos, del fluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, y que constituyen gases de efecto invernadero que impacten en el deterioro ambiental por provocar el calentamiento global. La base son por toneladas, a través de las fuentes fijas o sobre todo las fuentes que generen esta emisión de contaminantes, y sobre todo nos los da la equivalencia en una tabla que establece propiamente la Ley de Hacienda
y sobre todo en esto nos cumplen los objetivos de legalidad de la contribución, puesto que en la ley de Hacienda se encuentran sustentados, nos dice quién van a ser los sujetos pasivos de la relación jurídica fiscal, y sobre todo nos marca el objeto, la base y sobre todo la tasa de esta contribución. De la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, quienes contaminen o emitan sustancias contaminantes que se depositen, desechen o descargan al suelo, subsuelo y agua en el territorio del estado, será la siguiente forma: de subsuelo y subsuelo por cada metro cuadrado 25 pesos y por agua por cada 100 metros cúbicos 100 pesos. Y nos da las características de cuáles son los hidrocarburos que serán sujetos, y sobre todo también los otros contaminantes como el arsénico, la plata, el plomo. La propia ley lo establece y sobre todo se funda también en la norma oficial mexicana de la Semarnat, en la 147. Los contaminantes en aguas residuales, igual tomamos como base también los máximos permisibles de la NOM 01 de Semarnat, y nos establece en este caso la tasa. Las grasas y los aceites, como sólidos suspendidos, aguas contaminadas, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, nitrógeno, fósforo, arsénico, cadmio y cianuro. El último impuesto que está vigente y que fue debate de la Corte fue el depósito o almacenamiento de residuos. Quienes depositen, almacenen residuos en vertederos públicos o privados, se tendrá que aplicar la cuota de 100 pesos por tonelada de residuos. Y residuos, bueno, es una definición muy general que establece la propia legislación federal. ¿Qué pasó en Zacatecas en aquella época? En el año 2016 se propuso, nosotros en aquel tiempo éramos los coordinadores jurídicos de la Secretaría, estábamos realizando por instrucciones del gobernador el decreto de creación de la Procuraduría. Hay que decirlo, no había Procuraduría en Zacatecas, es una Procuraduría que se creó en la administración pasada, y tuvimos la fortuna de ser nosotros el primer procurador. ¿Qué pasó en aquella época? Bueno, que principalmente todas las empresas que se vieron supuestamente afectadas por esta ley quisieron realizar una política pues de presión con el Poder Ejecutivo para que no se pudiera aprobar. Inclusive, estuvimos nosotros en las mesas de negociación, querían que de una vez que ya había propuesto el gobernador esta iniciativa en el Poder Legislativo, que él mismo la retirara o que él mismo accionara la figura de veto para que no pudiera ser sujeta. El gobernador se mantuvo en la decisión, y la propia Corte, a través de una controversia constitucional, determinó, y hay que decirlo muy claro, que el nacimiento de la creación de los impuestos ecológicos no invade las esferas de competencia federal, porque son facultades concurrentes. De acuerdo a la propia controversia, se estableció que los estados, en base a la propia Constitución, en su numeral 73, la 115 y el 124, que son las facultades que se dan, que si no están reservadas a la federación y a los municipios, se entiende que son facultades de los estados, establece esa situación. Hay que hacerlo muy claro, la propia LEGEPA, que es la ley secundaria o la ley que regula el artículo 4, párrafo 5 del medio ambiente, establece esa posibilidad, que tanto la federación como los estados pueden tener facultades concurrentes y sobre todo pueden instalar mecanismos de recaudación que sobre todo establezcan o traten de determinar las conductas que nos causan impactos ambientales por cualquier situación. En ese señalamiento, por parte de la Secretaría de Finanzas y la propia Secretaría del Agua y Medio Ambiente, determinaron la creación de este tipo de impuestos ecológicos. ¿Qué nos tocó a nosotros como Procuraduría? Realizar las inspecciones y realizar, ahora sí, las órdenes de visita, o valga la expresión, los actos de molestia, como lo determina la propia Constitución, para poder determinar esta indicación. Los que conocen nuestro estado principalmente conocerán que la industria está sujeta a más de competencia federal, porque tenemos yacimientos o unidades mineras aquí constituidas en el estado de Zacatecas. La propia ley de Hacienda establece que son presunciones en esta situación relativas, es decir, que cómo podemos nosotros determinar el tema de almacenamiento de residuos a través de del manifiesto de impacto ambiental que la propia particular
establece tanto en Semarnat como en gobierno del estado, dependiendo las características o dependiendo la competencia. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en el tema de emisiones a la atmósfera? Si checan la ley de Hacienda, establece que tiene que ser a través del RECSE o a través de la cédula de operación o a través de la licencia ambiental única. Porque en este caso hay que determinarlo de una manera muy clara. En tema de materia administrativa o de tema fiscal, hay un principio que es el de principio de buena fe. Es decir, nosotros como contribuyentes realizamos nuestras declaraciones en ese principio y ya corresponde a la propia autoridad poder determinar si esas declaraciones fueron correctas o fueron omitiendo algunos números. La propia ley de Hacienda establece algunos estímulos fiscales, que cuando exista una disminución de los contaminantes se le otorgará un estímulo del 20% en la reducción de contaminantes entre un año y otro, y impuesto que le corresponde en el ejercicio inmediato siguiente en el que se observe la disminución. Y sobre todo, la Corte también determinó que como se le denominaba que era un impuesto verde o era un impuesto ecológico, la finalidad del impuesto tiene que ver con temas de medio ambiente. Y la propia ley se determinó que tenía que ser realizado a través de obras, infraestructura y operación de los servicios de salud, obras, infraestructura y mejoramiento, restauración del equilibrio ecológico, acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables, en contra por la mitigación de desastres naturales, contingentes ambientales, sequías, ciclones, sismos, entre otros, viviendas para reubicación de los habitantes y todas aquellas que van generadas en el artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático. Como nosotros lo hemos indicado y como ustedes es un hecho notorio, estos impuestos se han impugnado en diferentes momentos y en diferentes formas. En un primer momento, la Consejería Jurídica del entonces presidente de la República determinó realizar una controversia constitucional, que la controversia constitucional, la litis se centraba en que si el Estado de Zacatecas invadía o no competencias para la legislación de los impuestos ecológicos. La Corte, a través del Pleno, determinó con 8 votos a favor de que no invadía la competencia federal, que era una facultad concurrente y que si la Federación no había estipulado este tipo de contribuciones, pues de que el momento de que el Estado de Zacatecas las había estipulado, no rompía ni el pacto federal y no rompía una competencia federal. En otro momento, los impuestos han sido impugnados, pero de manera individual. Es decir, de que por ejemplo, el de residuos o depósitos, hay un criterio de la Corte donde dice que rompe la proporcionalidad porque no se demuestra a ciencia cierta cuál es la base para tomar esa situación. Eso fue en la ley del año 2017, 18, 19 y 20. En este año, cuando la Corte, a través de la segunda sala, determinó esa situación, se volvió a hacer una nueva redacción de la ley de Hacienda para estipular y no romper el principio de proporcionalidad. Yo siento que son contribuciones nuevas y sobre todo que tenemos que romper el paradigma de que no solamente los temas de recaudación tienen que impactar en la forma contributiva del propio contribuyente, valga la expresión, sino que estos impuestos nacen de la necesidad en base de un principio internacional que es el que contamina paga, que está en la Declaración de Río. Y sobre todo, principalmente, estos impuestos nacen no por la necesidad, como se decía en aquel momento, de una recaudación, sino nacen de la necesidad de pagar o de remediar el medio ambiente aquí en el estado de Zacatecas. El maestro Carlos ha visto a través de los números, que los números no se equivocan, que la recaudación iba en 20 millones, 25, 27 y fue hasta este año cuando hubo 600 millones ya más de recaudación. ¿Por qué fue? Porque una unidad minera, una de las más grandes, sin mencionar cuáles, perdió los amparos y perdió sus medios de defensa. Y nosotros como Procuraduría determinamos y dimos el debate principalmente en el sentido de emisiones a la atmósfera. La propia ley de Hacienda establece que se considera emisiones a la atmósfera todas aquellas fuentes fijas o aquellas emisiones que se generen dentro de la propia, en este caso, zona o unidad o industria. El debate fue que nosotros indicábamos
que si bien es cierto, la ley de Hacienda establece en un primer momento que la fuente de emisión son las fuentes fijas, también tienen que ser todas aquellas fuentes móviles que están trabajando dentro del propio espacio determinado. ¿Qué queremos decir con esto? Que la ley de Hacienda en el estado de Zacatecas cumple los principios constitucionales, que no invade las esferas de competencia federal, que si bien es cierto, hay algunos criterios discordantes o que se contraponen de la propia Corte, también puede ser porque son criterios nuevos o porque es un nuevo modelo no solamente de recaudación, sino de que el que contamina paga. Nosotros terminamos la Procuraduría el 11 de septiembre, pero seguimos metidos en el tema de medio ambiente. El tema de medio ambiente, nosotros lo exponemos de que no respeta fronteras, no respeta colores. Está en un tema de medio ambiente tanto federal como estatal, porque al final la ciudadanía requiere una solución y sobre todo estos impuestos o estas contribuciones verdes o estas contribuciones de remediación ambiental, como se le conoce aquí en el estado de Zacatecas, tienen que ver también con un aspecto social, de que si tú emites un agente contaminante, tienes que pagar una situación hacia el Estado para que presupueste una acción de remediación. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la oportunidad y estamos aquí a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por esta presentación. Sé que ya andamos en el tiempo acordado, ¿no? Justo, pero bueno, si nuestros asistentes y panelistas no tienen inconveniente, me gustaría hacerles una pregunta de manera general y que engloba un poco sobre las preguntas que hemos estado recibiendo. Ya muchas de ellas se han ido contestando por los propios panelistas en el apartado de preguntas y respuestas, pero a manera general, ¿cómo le podrían decir a un funcionario igual de otro estado, y tomando el ejemplo de Zacatecas, cómo calcular el valor del impuesto ecológico? Yo creo que es una pregunta, o sea, nos están preguntando qué hacer en estados que tienen una actividad en el sector petrolero o en ciudades turísticas, en fin, pero ¿cómo podrían hacer estos estados para calcular justamente este valor? No sé si quisieras empezar tú, Carlos, y luego le doy la palabra a Luis y luego a Salvador. Con todo gusto, Jimena. Una disculpa, por ahí algún participante dejó una pregunta en el chat y yo intentando, ya estoy viejito, no se va mucho la tecnología, intentando responderla la borré, pero con mucho gusto de manera abierta, adelantando una disculpa. Nos preguntaban por ahí la diferencia entre cuota y tasa, que si era lo mismo y si alguna era regresiva. De manera muy sencillita, una cuota es una cantidad fija que se cobra por un servicio, ¿no? Si voy a registrar X bien, independientemente que valga 10,000 o 100,000 pesos, me van a cobrar 100 pesos por el registro, no importa el valor del bien a registrar, eso es una cuota. Una tasa, por el contrario, es una determinación en un porcentaje, en una proporción de lo que voy a pagar. Por ejemplo, valor agregado es una tasa del 16% y el impuesto estará en función, será 16%, no importa si son 100,000 o 1,000,000 de pesos, eso es una tasa. Y yo le agregaría para la persona que nos pregunta, tarifa. Es otro concepto. Normalmente las tarifas son de tipo progresivo. Un poco en la búsqueda del principio constitucional que pague más el que más puede, el que más tiene, en función de la capacidad. Normalmente todas las tarifas son de tipo progresivo. Y yo aprovecho la pregunta y el comentario un poco para reflexionar de manera muy ágil. Mucho cuidado en el diseño de las contribuciones ecológicas. Ahí hay un asunto importante. Miren, pongo el ejemplo del impuesto a la tenencia. El impuesto a la tenencia todavía existe en la mitad de los estados, 14, 15 estados todavía tienen un impuesto a la tenencia. Por su naturaleza, el impuesto a la tenencia es un impuesto progresivo, altamente progresivo. Paga más en función del valor del vehículo quien tiene un vehículo más costoso. En algún momento nos preguntaron cuál sería una tasa para cobrar a la gasolina que permitiera recuperar el tamaño de la recaudación de tenencia, porque se quería quitar el impuesto a la tenencia. Y entonces hicimos cálculos y determinamos, pero yo les advertí en su momento que aun cuando recaudáramos lo mismo, no iba a ser el mismo sujeto obligado.
Normalmente el impuesto a la tenencia, en función de que se paga por el valor de la unidad, una unidad cara, una unidad costosa, un BMW no paga lo mismo que un bochito. Incluso en el impuesto a la tenencia hay vehículos nuevos que por su valor no pagan, pero a mayor valor, mayor impuesto. En cambio, cuando yo le pongo una cuota a la gasolina, ¿no? Voy a cobrar en función de los litros de gasolina consumida, y ustedes díganme quién consume más, si un vehículo de modelo reciente que es muy eficiente en su consumo, o un modelo viejito del señor que vende verduras, que trae una camioneta poco modernizado su motor, que consume mucho, pues obviamente va a pagar más quien más consume gasolina. Y entonces resulta que las personas que tienen mayor necesidad económica son los que más le van a contribuir, porque les pagan en función del consumo de gasolina. Entonces, mucho ojo cuando diseñemos, aun cuando lleguemos a la misma recaudación, los sujetos son totalmente distintos. Si yo pongo un impuesto a la emisión, o una contribución a la emisión de gases, ¿qué contaminará más? ¿Un vehículo de modelo reciente o un vehículo de modelo viejito, ya obsoleto, de mucho cilindraje? Pues obviamente va a contaminar más un modelo viejito, y entonces le voy a cobrar más a quien menos capacidad económica tiene expresada en el valor de su vehículo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no debemos cobrar en función del volumen de contaminación o del tamaño de la... No, solo que tengamos cuidado en el diseño de las contribuciones, ¿verdad? Tener mucho cuidado a quién impactan. Si voy a grabar, si lo que quiero es bajar la contaminación por la emisión vehicular, pues tengo que acompañarlo con una política de reconversión, de incentivar la adquisición de vehículos de otra manera, con algún programa público que me ayude a reconvertir lo que queremos hacer en la entidad. Entonces, sí tiene que ver mucho, los tomadores de decisión de política fiscal tienen que ser muy cuidadosos. Normalmente hay conceptos muy regresivos que afectan más a quien menos capacidad tienen, y hay otros que son altamente progresivos, que están en función de la capacidad de los contribuyentes. Entonces, tener en cuenta, esa sería mi reflexión, tener en cuenta en el diseño qué queremos sustantivamente y a quién va a afectar, porque por muy bien diseñado que esté un impuesto, si finalmente socialmente voy a tener un problema, difícilmente lo voy a poder aterrizar. Y esos fracasos los hemos visto por en muchos ejemplos, en muchas entidades federativas, en muchos municipios, aún en el caso del gobierno federal. Entonces, sí se debe tener cuidado en el diseño jurídico, en el diseño de política fiscal, qué se quiere con un impuesto, y finalmente dónde está el impacto y quién lo va a solventar. Yo eso sería mi comentario, Jimena, muchas gracias. Y una disculpa por ella que le borré involuntariamente su planteamiento. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias por tu respuesta. Adelante, Luis. Claro, qué interesante lo que se significa de que hay que tener cuidado, porque en el diseño de las contribuciones relacionadas a cargas de contaminantes, porque sí estamos en medio de pues, una situación que además de la complejidad en sí del diseño, pues también puede tener cierta complejidad política, ¿no? Digo, ahorita me viene a mente el estado de Tamaulipas, que sería interesante revisar cuál es la situación actual, porque allá el Congreso Estatal, con un gobierno panista, pues expidió algunos mecanismos de impuesto al carbono, y hasta donde sé no lo lograron implementar por controversias y impedimentos de fiscalizar. Entonces, en ese caso, pues después ese tema también se hizo más complejo por todo el contexto político, ¿no? Que ahorita pues no vale la pena detallarlo, pero digamos a los que nos interesa los objetivos ambientales, pues todo eso desdibujó el objetivo ambiental y de política climática que se tenía, ¿no? Y esa es la desventaja, digamos, de impuestos estatales, o que si no tienen un buen mecanismo de fiscalización, pueden trastabillar o venirse abajo, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que especifica Carlos en relación a que hay que tener
herramientas sólidas de diseño. Y ahí es donde quisiera enfatizar que los mecanismos de autorregulación también recuperarse en las legislaciones estatales y dejar que los actores económicos puedan utilizar mecanismos de sellos y de reconocimiento ambiental para aquellos actores privados o organizaciones que están realizando compromisos y que lo pueden hacer a través de terceros actores acreditados, ¿no? Entonces, en este caso hay una buena base de información en lo que tenemos ya contemplado en los mecanismos de reporte de ley en México, pero bueno, igualmente en el contexto político, sabiendo que Semarnat, con la visión que tiene de avanzar hacia una economía baja en carbono, no va a tener, en México en el corto plazo no vamos a tener un programa país de carbono neutral, como algunos países, lo digo porque Costa Rica, por ejemplo, ya lo tiene, y algunos otros países que, digamos, tienen otra base económica, sí están dando esos pasos como para formalizarlo en el ámbito de la política pública con un programa dirigido a los sellos de neutralidad de carbono. Pero en el caso de México, pues lo que nos queda es justamente que los actores privados podamos realizar ese trabajo, que también puede ser muy importante para que el país, a través de sus actores económicos, de la sociedad civil y de todos los que también formamos parte del Estado, pero que sin tener el poder de dirigir una política pública, sí podemos actuar a nivel de nuestro ámbito profesional y empresarial para marcar esa pauta de compromiso. Entonces, también en ese sentido, mi recomendación sería que estos elementos se recojan debidamente en las legislaciones para que esté claro que actores privados puedan demostrar sus ambiciones de neutralidad de carbono y que puedan también de esa forma dar un mensaje con certidumbre legal a los sistemas comerciales que cada vez van a ser más exigentes en cuanto a la huella de carbono. Muchísimas gracias, Luis, por tu comentario. Y adelante, Salvador, tu comentario de cierre. Bueno, en primera vez, me da mucho gusto saludarlos, nuevamente agradecerles la invitación. Y sobre todo, la pregunta es muy interesante porque nos marca la idea de nosotros, bueno, en aquel tiempo, ahora las autoridades, cómo toman el parámetro para establecer una contribución. Aquí en Zacatecas hubo varios derechos comparados principalmente con Canadá, porque Canadá es un país esencialmente minero. Allá el tema de contribuciones ecológicas es un tema más recaudatorio que preventivo. Entonces, en esa situación se trató de determinar una cuota mínima, un elemento mínimo para poder determinar esa situación. ¿Yo qué les recomiendo? En primer lugar, como dice el maestro Carlos, es muy complicado el establecimiento de los impuestos verdes porque es un nuevo paradigma, es una nueva forma no solamente de la contribución de recaudación, sino que también trata de buscar o de incentivar prácticas ambientales nocivas o que tienen impactos ambientales negativos. Yo que les recomiendo principalmente, traten de buscar un derecho comparado, tener otras experiencias exitosas, no solamente el tema de Zacatecas, sino también otras experiencias internacionales. Está propio Canadá, está propio la Unión Europea, los estudios de impacto ambiental y sobre todo busquen la forma de comprobar lo que el sujeto pasivo pueda ahora sí argumentar. Nosotros, ¿cómo lo realizamos? A través de presunciones que se establecen a través también de informes de autoridad, a través de Semarnat, porque eminentemente en el estado de Zacatecas las actividades tanto industriales como mineras, y sobre todo también tenemos aquí la cervecera más grande de Latinoamérica, son establecimientos que tienen una relación ambiental principalmente mayor con la federación. El estado que supervisa estudios de impacto ambiental de cruces, caminos, plantas tratadoras de agua, rellenos sanitarios, pero sobre todo ellos tienen más impactos ambientales federales que estatales. ¿Qué tratamos nosotros de establecer? Una forma de comprobación a través de una presunción y sobre todo la solicitud de informes. Es muy difícil el nacimiento de una contribución, pero yo creo que estamos en la nueva realidad, valga la expresión,
de que ahora vamos a ver más temas ambientales y sobre todo más temas de recaudación ambiental. Y sobre todo este tema de contribución grava la emisión de contaminantes, ¿eh? Eso es lo importante. Si tú contaminas, tienes la obligación de realizar un pago, no en beneficio del Estado, hay que decirlo, sino en beneficio para la remediación y prácticas ambientales y sobre todo de cuidado y protección al medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por tus palabras y por esta explicación que nos das. Sin duda tendríamos también que empezar a ver otros países que lo han hecho de manera exitosa también para tomarlos como referencia, sin duda. Sergio, algunas palabras de cierre por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán. Pues muchas gracias a todos los panelistas, a todos los asistentes por haber permanecido en la sesión. O sea, es muy importante para nosotros, tanto como lo comentó Salvador, como lo comentó Carlos, sí hemos estado trabajando en el análisis de este tipo de mecanismos de impuestos verdes. Eso he estado afortunadamente participando, aunque no es mi área directa, porque eso lo ve la dirección jurídica, pero el mecanismo y lo interesante que comentaba el doctor Carlos es puedes definir qué es el objeto de grabar, pero diseñarlo también es complicado. Entonces, ahorita pues estamos batallando en el diseño, ¿no? Para que sea jurídicamente aplicable, para que sea equitativo, para que tenga, digamos, todos los componentes de hacer algo viable. Si no, nos vamos a topar con pared. Estamos tomando mucho de la experiencia que tiene Zacatecas y nos ayuda muchísimo estas pláticas, justo de cómo se han solventado algunas cuestiones de amparo, cómo han tomado, ¿no? Cómo se han considerado esos tipos de cosas, son súper relevantes para poder hacer un diseño adecuado. Entonces, por nuestra parte, yo en lo personal he aprendido mucho en esta sesión. Ya cuando me inviten otra vez a hacer el análisis de impuestos, pues ya tengo más, ya entiendo mejor todas las batallas que se tienen ahí, ¿no? Y todos los actores que involucran en un diseño de un impuesto de este estilo. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho la presencia, su atención. Pues nada, pendientes. Sí. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y solo ya para dar unas palabras de cierre, pues ya nos extendimos un poquito más de lo esperado. Bueno, pues como podemos apreciar a lo largo de este webinar, contar con fuentes de financiamiento y sobre todo con incentivos fiscales, como es el caso de los llamados impuestos ecológicos, impacta directamente en el desempeño ambiental de un estado. Pues favorece la recaudación orientada a que los recursos tengan como fin implementar estrategias y acciones climáticas, a la vez que incentivan el cumplimiento de las disposiciones ambientales. Los impuestos ecológicos se han implementado en nuestro país como impuestos de remediación ambiental en la extracción de materiales, impuestos en las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera, impuestos en la emisión de contaminantes al suelo y al agua, en el almacenamiento de residuos, por mencionar algunos. Y estos impuestos nos presentan un gran abanico de opciones para que los estados y los municipios puedan gestionar recursos por su cuenta sin necesidad de supeditarse a los recursos de la federación. Sin embargo, debemos tener presente que el fin de estos impuestos ecológicos busca además frenar la degradación ambiental y promover la reducción de emisiones. Por ello, pues bueno, justo la legislación juega un papel fundamental al poder, en un primer lugar, reconocer el establecimiento de canales de recaudación y en segundo lugar, fortalecer los mecanismos de coordinación para que la puesta en marcha de estos impuestos sea efectiva y tenga como fin una verdadera reducción de las emisiones que nos conduzca a lo que queremos, que es la neutralidad de carbono. Pues les agradecemos muchísimo a nuestros ponentes, nuestros panelistas y a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Muy pronto vamos a subir este video y esta presentación en nuestras redes sociales de Polea, por lo que les pedimos estén pendientes en nuestras redes y en la página de Polea. Y nuevamente, muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.